El aire es gratis por Radio Universidad 103.3. Écorche mes ailes, envole-moi et laisse-toi tranquille à la fois. Lo anunciábamos hoy en la apertura del aire que vamos a estar charlando acerca de una serie documental. La serie tiene el objetivo de abordar un evento histórico y trascendente que fue la guerra del Paraguay, la guerra de la Triple Alianza. Nosotros vamos a charlar ahora con el director de esta serie documental de 4 capítulos, con Alejandro Fernández Muján, que también lo dirigió junto a Pablo Reyero, pero estamos en contacto con Alejandro. Hola, buenas tardes, Alejandro, ¿cómo te va? Muy bien. ¿Qué tal? Un gusto saludarte. Igualmente. Bueno, Alejandro, ¿cómo ves la expectativa para el sábado que se estrena? Mirá, nosotros estamos somos muy optimistas, porque la verdad que la serie creo que lo merece, o sea, creo que merece la consideración de la gente y para nosotros es un orgullo haber podido concretarla desde el Canal 7, desde la televisión pública, por un lado porque es un trabajo, digamos, producido enteramente por el canal, y por otro lado porque es un tema que nos resulta muy importante que se tome, porque es un tema prácticamente casi silenciado de nuestra historia y un poco negado de alguna manera, por el rol que un poco tuvo la Argentina en esa masacre, en ese genocidio, se puede decir, que fue la guerra del Paraguay o la guerra de la Triple Alianza, ¿no? Claro, sí, leíamos parte de la presentación de este documental así en la página de la TV pública, que decía, ¿no?, que lo que intenta en cierto modo es interrumpir, dice, largos años de silencio de la producción cultural. Cuando hiciste me imagino, las investigaciones y demás, no hay mucho material abordado desde lo documental, desde los videos y demás, ¿no? Sí, hay una película que es muy interesante, un documental de José Luis García que se llama Cándido López, Los campos de batalla, que se hizo hace unos años y que él toma la guerra desde la óptica de Cándido López y de su pintura. Recorre un poco lo que él recorrió del Paraguay, digamos, de la primera etapa de la guerra en territorio argentino, en la parte de Corrientes sobre todo, y la parte del cuadrilátero, que es donde se desarrolla la parte más sangrienta, digamos, los combates de la guerra, que es donde Cándido López llega hasta Curupaití, porque ahí pierde una mano, y bueno, él pinta un poco lo que fue hasta ese momento, ¿no? Nosotros de alguna manera seguimos hasta el final de la guerra, contamos toda la guerra desde el sitio y defensa de Paysandú, que para nosotros es el inicio de la guerra, en fines del año 64, principio del 65, hasta la muerte de Francisco Solano López en Cerro Corá, en el norte de Paraguay, frontera con Brasil, en marzo de 1870. Claro. O sea, es una guerra larguísima, son 5 años, son 5 años, y que tiene un saldo de muertos impresionante. Bueno, y del lado de Paraguay, un país absolutamente devastado, ¿no? Sí, Paraguay se calcula que tendría unos 600.000 habitantes, en las cifras más reales que hemos conseguido, y quedó con 200.000 aproximadamente. Que era una verdadera potencia antes de la guerra, ¿no? Sí, la importancia de Paraguay, Paraguay en realidad, o sea, el documental intenta, ser lo más preciso. Nosotros investigamos muchísimo, trabajamos con Javier Trimboli, que es un historiador de la UBA, que está trabajando con nosotros en el canal, y hemos investigado mucho. En realidad hay construido muchas cosas que son un poco, que si bien son reales, están un poco agigantados por el paso del tiempo, ¿no? Paraguay no es que era realmente una potencia en el sentido industrial y todo eso que se dice, tenía líneas de ferrocarril, tenía un tren, tenía construcciones de armamentos, tenía ciertas cosas importantes, pero lo más importante, Paraguay era un país prácticamente campesino, pero lo más importante era el proyecto de país independiente, que justamente fue invadido para instalar el liberalismo en el Paraguay. Fue invadido principalmente por Argentina y por la Argentina de Mitre y el Imperio de Brasil, con la oposición de muchas de las provincias argentinas, muchos de los caudillos. Ustedes conocen, esa historia también, porque en esa zona hubo, frente a la indiferencia, se puede decir en algún momento, de la traición de Urquiza, hubo
gente que se levantó, incluso López Jordán, bueno, hubo muchas rebeliones en el interior, incluso en Catamarca, en Mendoza, en la zona de Cuyo, de gente que querían mandar a pelear esa guerra, que no quisieron ir, se negaron a ir. Pero Paraguay era un país que lo que tenía era una gran justicia en el tema de la distribución de la tierra, en el tema de la forma de vida, de la cultura y de todo eso, que fue lo que fue prácticamente atacado. Si bien también el resto de las cosas fueron destruidas, su incipiente industria y todo eso fue destruido, pero principalmente se atacó a un país que tenía un proyecto independiente. Esa es la postura que se aborda, digo, desde la construcción, porque estábamos viendo un poco las líneas teóricas en las cuales han abordado este fenómeno. Obviamente la línea mitrista tiene otra lectura de los acontecimientos, ¿no? Por supuesto. Pero es ¿no? Es tener un sentido crítico. Yo leía que la alianza se conforma antes de los incidentes puntuales, ¿no? Incluso de la invasión de Paraguay a Uruguay, ¿no? Es como un acuerdo previo, ¿no? Para tratar de bajar al gigante, ¿no? Sí. La alianza en realidad se concreta en el sitio de Paysandú. O sea, se concreta en la práctica en ese momento, se firma muy poco tiempo después, pero se concreta en la práctica cuando Mitre manda a Venancio Flores, con el apoyo del gobierno en ese momento argentino, digamos, mitrista, lo manda a Venancio Flores al Uruguay, y Venancio Flores es apoyado militarmente principalmente por el Imperio de Brasil, por Pedro II, que manda tropas desde el norte, porque bueno, los brasileños tenían muchos intereses en el norte de Uruguay, y derrocan el gobierno de Montevideo. Lo último que queda es Paysandú, que es la plaza más fuerte, y Paysandú resiste durante un mes el embate en condiciones muy inferiores de Venancio Flores con el ejército de Pedro II, que era un ejército muy poderoso, ¿no? Mitre fue como el gran armador, pero él en realidad no puso tanto como pusieron los brasileros en todo eso. Esa es la habilidad de Mitre, que siempre fue el gran armador de todo esto, un pésimo estratega militar, además pésimo, porque perdió batallas como la de Curupaytí, que fue un desastre, ahí murieron se calcula que 9.000 argentinos y 50 paraguayos, son cifras así, pero fue un pésimo estratega militar aparte. Sí, claro. Y es interesante esto que mencionabas, en cierto modo, la resistencia de algunas provincias. Yo, justo por ser pariente del caudillo López Jordán, he leído un poco de su historia, bueno, y hay 2 levantamientos al menos contabilizados de las bases populares, ¿no? De Entre Ríos, que se negaban a formar parte del ejército para combatir a los paraguayos, ¿no? Sí, en Basualdo y en Toledo 2 veces se levantan cerca de 8.000 o 9.000 gauchos que reúne Urquiza y se le desbandan. Y después, como te decía, en la zona de Cuyo, Felipe Varela, bueno, hay proclamas donde habla claramente de la guerra de Paraguay y todo eso. Se levanta él y varios más, finalmente son derrotados. Mitre tiene que traer tropas desde que tiene en Paraguay para combatirlos, al mando de Paunero y de Arredondo, pero muchos de esos gauchos son llevados engrillados a la guerra. O sea, los que logran llevarlos llevan engrillados. O sea, hay una gran oposición de las provincias a participar de esa guerra que veían injusta, y donde además, bueno, en el litoral no solo la veían como injusta, sino que además tenían muchas relaciones con el Paraguay y estaban más cerca culturalmente del Paraguay de López que de Buenos Aires, digamos, de los porteños, ¿no? Hasta las 17, el aire